Antes de comenzar, es importante decir que todo lo que se menciona en este programa son opiniones e interpretaciones de los locutores relacionadas con sus propias investigaciones. Se le recomienda a la audiencia crear su propio criterio y tomar este episodio como una fuente de entretenimiento. Bienvenidas, bienvenidos al Gabinete de las Bestias Ocultas. El día de hoy traemos un programa bien interesante, muy jugoso, chismososo, porque vamos a hablar de la mujer que convirtió su inestabilidad emocional en la columna de un periódico. Quiero pensar que desde aquí ya saben de quién vamos a hablar. Tenía una adicción al deseo guardado en su guardarropa de lujo y una monumental de decisiones cuestionables que se convirtieron en un fenómeno cultural. Obviamente de la señorita Carrie Bradshaw. Mi nombre es Jacqueline Romero, psicóloga en formación. Y que suene el intro, por favor. Esta es la Carrie de Sex and the City de los 90s. No nos vamos a meter en la Carrie de las películas ni en la Carrie madura de And Just Like That, que sí me gustaría hacer una parte 2 donde hablemos de esta Carrie de And Just Like That, que ya tiene ahí otras cosas que son muy interesantes de analizar, y también vamos a esperar a que termine esta tercera temporada de la serie. Entonces, nuevamente les recuerdo que vamos a hablar de esta Carrie que fumaba mientras caminaba y pensaba en voz alta, preguntándose si ese hombre algún día la amaría. Pero que también era una desgraciada que traicionó a quien la amaba mucho. Yo tengo mucho problema con este personaje. Creo que ya en la actualidad medio mundo tiene muchos problemas con las decisiones y las cosas que decía o hacía esta mujer. Porque era así una super archirrecontra manipuladora. Que pues sí podríamos convertir en una villana. Pero bueno, ya iremos poco a poquito en eso. Mientras tanto, pónganse algo muy al estilo de Sex and the City, algo muy casual, unos Manolo Blahnik de no sé cuántos miles de dólares. Prepárense un Cosmo, porque pues es a lo que se tomaban en esta serie. Y acomódense porque vamos a entrar en la mente de Carrie Bradshaw. Ahora, si no han visto la serie, pueden pausar este episodio, ya saben, y aventarse 6 poderosas temporadas que están disponibles en HBO o en Netflix. Me parece que también está en Netflix. Pero pues obviamente no se van a aventar las 6 temporadas en una sentada. Bueno, sé que hay algunos que sí, ya los conozco. Pero para quienes no quieran hacerlo y que no conozcan la historia de esta mujer, pues ya saben, les vamos a dar el pequeñísimo contexto a grandes rasgos porque no podemos aventarnos 6 temporadas aquí. Así que bueno, Carrie Bradshaw, este personaje, fue interpretado por la preciosa Sarah Jessica Parker, que me parece una mujer muy hermosa, sobre todo en la película de Hocus Pocus. Fue por ahí, hasta donde yo sé, crush de muchas personas en los 90s. Apareció en nuestras pantallas como esta escritora neoyorquina con una columna semanal sobre sexo, amor y relaciones modernas, porque 90s. Pero más allá del teclado y los poderosos tacones Manolo Blahnik, Carrie era la voz interna de toda una generación de mujeres y de algunos hombres que no sabían qué demonios estaban haciendo con sus vidas sentimentales. Porque ojo, sí fue un gran icono de los 90s. Que ya ahorita cuestionemos sus conductas es otra cosa. Pero bueno, en los 90s era bastante popular. En sus columnas se convertía en esta observadora social que salía a los bares y a las calles a observar a las parejas y cómo actuaban. En la práctica era la protagonista absoluta de su mundo. Porque Carrie no era solo la narradora, era el centro del drama, una especie de filtro emocional y en muchas ocasiones la persona más egoísta hija del grupo. De verdad, la odiamos mucho aquí. Pero pues todo esto, aún siendo una desgraciada, no le quitaba lo encantadora que podía llegar a ser, porque sí, lo llegó a ser y en uno que otro episodio sí dices, ay mija, no sé si apapacharte o meterte un zape. Porque al final de cuentas había algo profundamente humano en su contradicción. La señorita quería amor,
pero temía a la estabilidad. Buscaba autonomía, pero no soltaba a quienes le daban una especie de validación. Y esa tensión emocional alimentó 6 temporadas, como ya les dijimos, disponibles en HBO y en Netflix, y 2 películas que pues nos hicieron decir, ay, hija del mal otra vez, ¿neta? Ok, pero bueno, y también sucede mucho en la serie de And Just Like That, que también te dan ganas de decir, ay, mija, ya, para, por favor, basta. Y hablando de decir basta, venimos con lo que es el centro de la tensión o del clímax o de muchas cosas que suceden en la serie, la relación con Big. El señor Big, el tan deseado hombre que nunca está, y por eso ella lo desea todavía más. Big era este hombre inalcanzable, emocionalmente limitado, demasiado limitado, pero que tenía esta sensualidad muy magnética. Carrie lo perseguía así como tú persigues a tu ex. Así mero. Ella sí era la migajera 3000. Ella sí es la viva imagen del migajero 3000. Ya que cada vez que él desaparecía, ella se sentía sumamente abandonada y se deprimía y se ponía muy triste y se cuestionaba si él era el hombre y después como que ya quería sanar. Y cada vez que este hombre volvía, ella corría, pero así, a sus poderosos brazos, como si no existieran otras opciones o como si su historia no fuese suficiente para ya poderle decir, ya va, vato, ya. Big no fue un mal tipo, al principio, nada más al principio. Solo era como ambiguo, un poquito evasivo, emocionalmente muy deshonesto. Y Carrie lo aceptaba así, porque en el fondo Big no era un hombre, era una narrativa, una especie como de proyecto inconcluso, por así decirlo. Este ideal inalcanzable que alimentaba su deseo, porque cuando finalmente quiso comprometerse, ya era tarde, o más bien, nunca fue tiempo. Y digo esto de que no fue un mal tipo al principio, porque ya después todo el mundo sabemos que este güey sí era un desgraciado y que también la tenía así como de entre azul y buenas noches, como que de repente sí quiero, de repente no. Básicamente era el meme de no quieres que esté contigo, pero tampoco quieres que esté con alguien más. ¿Qué chingados tengo que hacer para que seas feliz? Así, ese meme resume la relación entre Big y Carrie. Pero por otro lado tenemos al hombre ideal que todas las mujeres queremos, ese hombre tan precioso, tan divino, tan bello, y perdón, pero yo defiendo a Aidan a capa y espada, aunque también tenía sus cosas cuestionables, he de admitir, pero Aidan es Aidan. Era el novio perfecto, cálido, maduro, disponible, amable, guapo, todo precioso él. El hombre arreglaba sillas, arreglaba muebles, pero no corazones rotos, porque eso se le esperaba que ya vinieran reparados. Ahora sí que esta parte de güey, si vienes de una relación, pues ve a chambear a terapia tu pedo y ya después puedes entrar a otra. Pero aún así, estuvo con Carrie y la desgraciada lo engañó con Big. ¿Por qué? Porque Aidan era estable y la estabilidad no daba giros dramáticos. Esta parte donde, ay mira qué tranquila está todo, voy a sabotear mi relación. Carrie sí lo amaba, pero no era el amor con el que él quería escribir su historia. La historia de Carrie necesitaba caos, tensión, cigarrillos, una mala vida, no sé, muy caótico todo. No precisamente domingos de apapachos en una silla con Aidan, que era pues a una de las imágenes que tenemos dentro de la serie. Otro gran ejemplo que me molesta mucho y que bueno, también hasta cierto punto es el fin de la relación entre ellos dos. Cuando Aidan compra el departamento de Carrie para ayudarla, Carrie no lo agradece, lo siente como una invasión, porque en su mente, si alguien te ofrece un refugio, eso implica que ya no necesita escribir sobre tormentas, ni relaciones conflictivas, tú necesitas esta inestabilidad para poder escribir en tu columna, si no, ¿de qué chiste? Y eso para ella es insoportable. Ahora, bueno, Sex and the City y Carrie no es solo las relaciones con Aidan y con Big, aunque pues estas se van mezclando entre todo el desmadre. Lo más importante en todo esto es la relación que tiene con sus amigas, Charlotte, Miranda y Samantha, la preciosa y poderosa Samantha.
3 mujeres con sus propias voces, sus propias decisiones y sus propias vidas, obviamente. Pero cada vez que ellas vivían algo importante, Carrie lo toleraba hasta que podía hablar de sí misma. Esa parte, por ejemplo, con Charlotte, que Charlotte siempre se quiso casar y tener hijitas, y cuando ella hablaba de eso, Carrie era, no, yo no quiero tener hijos. Ajá, pero Charlotte estaba hablando de que ella quiere esto y quería expresarlo y que hablaran sobre su decisión o sobre lo que ella estaba pensando, no sobre lo que Carrie quería. Que si se disfrazaba de buena amiga, sí, la neta era un disfraz. Que si lo lograba, no. En varias ocasiones llegó a interrumpir confesiones ajenas para contar su última obsesión amorosa. Esto así como de, ejemplo, nuevamente Charlotte con los niños. Aidan no sé qué, ta. Ajá, güey, pero Charlotte estaba hablando de su relación amorosa. Cuando Charlotte le presta dinero, Carrie ni se inmuta. Cuando Miranda la necesita tras el nacimiento de su hijo, que no me acuerdo cómo se llama, Carrie se va, pero más por culpa que por empatía. Lo que sí era real era la amistad que sus amigas tenían con ella, aunque ella fuera una perra desgraciada. Nunca la abandonaron. Sí le intentaron poner límites, la confrontaron y trataron de contenerla. Son como una especie de pilar emocional en la serie, y aunque Carrie muchas veces se comporta como el centro del universo, ellas son las que evitan que ese universo colapse. Y bueno, básicamente es el contexto de lo que es la serie. Un chingo de drama, un chingo de excusas tontas, de ser egoísta, de que si una amiga tiene un problema, ella se tiene que ir a otro lado, cosas como de ese tipo. Básicamente eso es lo que hace muchas veces el personaje de Carrie. Y buscar hombres, eso también. Aparte de la relación con Vicky y Aidan, que son las relaciones más destacables en toda la serie. Faltó la del ruso. Bueno, pero la del ruso fue muy rápida, terminó todo por también regresar con Vic. No precisamente de esa manera, pero al final termina con Vic. Pero bueno, más o menos de eso se trata Sex and the City. Ahora, en cuestión del chismecito de la vida real, porque por supuesto que sucedieron muchas cosas en la vida real, durante el proceso de grabación de esta serie tiene sus buenos chismes. Sex and the City fue un universo lleno de decisiones extrañas, ahí hubo bastantes tensiones internas y detalles creativos que, bueno, con el tiempo se convirtieron en el chisme y mitología pop. Porque si Carrie Bradshaw vivía atrapada entre su deseo y su neurosis, el set de grabación no era mucho más estable. Para empezar, la falda tutú que Carrie utilizó en el intro, esa que ahora es como una especie de símbolo dentro de la serie, costó tan solo $5. Patricia Field, la legendaria diseñadora de vestuario de esta serie, la encontró en una cesta de descuentos mientras buscaba otras cosas, así, casualidades. Se la mostró a Sarah Jessica Parker, quien insistió en usarla, y la producción al principio pues como que dijo, como que no se ve lo suficientemente costosa. Pero pues Field convenció a la producción, resultando hoy esa falda es patrimonio emocional de toda una generación de mujeres en los 90s. Sarah Jessica Parker, por su parte, fue la única de las protagonistas que nunca filmó una escena de desnudo. Esto no fue precisamente por capricho, desde el inicio incluyó una cláusula en su contrato en la que ella dejaba fuera cualquier escena donde apareciera sin ropa. Y aún así, su personaje se convirtió en este símbolo de libertad sexual, aunque, híjole, yo la verdad tengo más en este personaje a Samantha. Y hablando de Samantha, hablemos de la tensión que hubo con Kim Cattrall, que aunque en pantalla eran las mejores amigas inseparables, fuera de cámara era completamente otra historia. Ellas tenían un conflicto que fue escalando a lo largo de las temporadas, pero se intensificó cuando Sarah Jessica Parker comenzó a ganar muchísimo más dinero que el resto del elenco. En una entrevista, Kim Cattrall confesó que pues jamás se sintió parte del club y que el trato en el set era pues bastante frío e incomodón. De hecho, Cattrall se negó a participar en la secuela, esta serie de And Just Like That. Bueno, de hecho se negó desde muchísimo antes con el tema de las películas. Ella ya no quería formar parte de Sex and the City, hasta donde se sabe dentro de los chismes, cuando empezaron a tener problemas y más problemas y toda esta tensión se intensificó todavía más.
ella ya comía solita, mientras las otras 3 comían juntitas y las muy amigas, a Kim Cattrall ya la dejaban a un lado y ella pues ya nada más grababa con el tema de pues ya tengo un contrato que cumplir y bye. Y para poderla convencer para hacer las películas sí le tuvieron que correr muchísimo más lana extra. Ya al final ya no grabaron una tercera película porque ahí Kim Cattrall dijo en él, ya güey, ya no quiero nada, los odio a todos, no quiero trabajar con ustedes, adiós. Y pues obvio se negó a participar en esta serie de And Just Like That. Y no porque odiara a su personaje, al contrario, ella amaba a Samantha, sino porque justo sentía que el trato que recibía en producción no era ni respetuoso ni justo. Ya años después decidió hacer un pequeño cameo, pero con una condición. Lo grabaría, pero con nadie del elenco. Y así lo cumplió. Lo grabó sola en una limusina y así cerró de alguna manera simbólica, por así decirlo, este ciclo con el tema de las chicas y Sex and the City y demás. Pero bueno, ya saben, no todo fue conflicto. También tuvo ahí sus momentos y las risas no faltaron. Tuvieron sus momentos de genialidad creativa. Por ejemplo, la famosísima frase, no pude evitar preguntarme, que inicia casi en todos los capítulos, no existía en el libro original de Candace Bushnell. Fue una invención del equipo del guión para darle un ritmo interno a las reflexiones sobre Carrie. Una especie de muletilla filosófica, si lo quieren ver así, disfrazado de una voz interior bastante cool, porque creo que ahora ya todos aplicamos en el modo chiste. A mí me encanta el de, ahí estaba yo, con 2 kilitos de peso en el gimnasio, cuando no pude evitar preguntarme, ¿sería yo una mamada o seguiría siendo mamadas? Que ya es algo que muchas veces aplicamos. Pero bueno, hablando de Bushnell, ella misma ha dicho que Carrie no es su alter ego, sino más bien una versión exagerada, neurótica y estilizada de lo que la ciudad proyectaba sobre las mujeres que escribían sobre sexo. Según sus palabras, ella dijo, yo no tenía un closet lleno de zapatos, pero sí tenía un editor que se robaba todas mis ideas. Y por si te lo preguntabas, porque todos lo hicimos en su momento, sí, el departamento de Carrie jamás habría sido realista en Nueva York. Jamás. Así inserte el meme del gatito. Según cálculos actuales, el arriendo de un lugar así, en el Upper East Side, sería muy por encima del sueldo de una columnista freelance. Pero pues como era una serie, como era ficción, pues la producción dijo que había que ignorar esta lógica por completo. Porque claro, si vamos a creer que una persona puede escribir una columna semanal sobre sus citas y después de esto vivir entre Prada, Chanel, Manolo Blahnik, tragos de más de $17, también podemos creer que Big algún día maduró. Que pues bueno, lo vemos ahí algo raro en And Just Like That también. Por último, algo que muy pocos saben sobre el personaje de Mr. Big es que sí está basado en un hombre real, un editor de revistas neoyorquinas llamado Ron Galotti, con quien Candace Bushnell tuvo una relación bastante caótica. Este mismo sujeto sí supo que pues Big era él y se lo tomó con bastante gracia. De hecho, el idiototo dijo, era un halago ser tan emocionalmente inestable como para quedar inmortalizado en HBO. Hombre tenía que ser. Bueno, comentario aparte. Y bueno, ya. Dicho todo esto, vámonos a lo que nos dedicamos aquí. La razón de ser de este podcast. El análisis. Y dado que nuestro personaje es complejo, nos vamos a dedicar desde un autor complejo. El señor del que ya hemos hablado, Jacques Lacan. A ver, lo vamos a desglosar por puntitos porque va a estar medio denso y medio larguito también. Primero que nada tenemos el deseo estructural, un poquito más allá del amor y el drama romántico. Para el señor Lacan, el deseo nunca se satisface, porque no es una necesidad que se pueda completar, es un vacío, una falta constructiva del sujeto. En Carrie,
ese vacío se articula a través de Big, el, llamémosle, significante maestro, que organiza toda su narrativa interna. Él no es objeto de amor, es objeto del deseo, y cuando lo acosa o lo anhela, no busca ser querida, busca ser deseada, deseable. Cada escena con Big es un intento de llenar ese vacío simbólico. Cuando él desaparece o se compromete con otra, ese agujero se abre de nuevo. Ella no está enamorada de Big, está enamorada de la idealización, del deseo insatisfecho que él cataliza. Lacan describía el objet petit como ese objeto causa del deseo, aquello que no se alcanza, pero que pues nos mueve varias cosas, ¿no? Carrie no persigue a Big porque sea perfecto, lejana, ambigua, rota. Él es su objeto a la promesa de completud, siempre fuera de sí. Cuando lo tiene, el deseo se extingue y ella huye en busca de otro vacío que llenar. Eso se ve mucho en el episodio donde sale con el sujeto que es como muchísimo más joven que ella, creo que es como veinteañero. Y bueno, por ahí pueden ver esas situaciones. En otro punto tenemos el yo dividido y el espejo de su propia escritura. Carrie no solo es la protagonista, es la narradora de su desmadre. Su columna es un discurso espejo del yo dividido. Ella escribe sobre sus errores, sus relaciones y su dolor, pero al hacerlo, obviamente, no sana. Se la pasa repitiendo, retorciendo, recrudeciendo, haciendo cosas como muy randoms, porque para Lacan, el sujeto que habla de sí, al decirlo, fragmenta su yo. No busca integrar sus argumentos, busca prolongar el drama. Y detrás de cada frase, la pregunta implícita, ¿sigo importando? Esa necesidad de ser escrita, leída, deseada o proyectadota, siendo escuchada, es la marca de un yo que existe a través del otro. Sin columnistas, sin amigas que reaccionen, sin audiencia que tensa su historia, Carrie simplemente deja de existir para sí misma. Su lenguaje no le pertenece, se lo construyó del discurso colectivo, o sea, sí necesita ser escuchada para creer que existe. Creo que por ahí, de hecho, hay un episodio donde todo le está valiendo sal con lo de la columna y porque no sabe ni de qué hablar ni nada, se empieza a cuestionar como varias cosas de sí misma. Pero de hecho después sale lo del libro y demás. Pero bueno, esa ya es otra historia. Dentro del fantasma del afasis, o dicho de otra manera, la desesperación del sujeto, Lacan hablaba de la afasis como la desaparición del sujeto detrás del discurso. Carrie se desvela en cada capítulo, pero no se ve. Cuando parece descubrir que está hundida, huye, corre, se va. Porque exponerse supone dejar de controlar su narrativa. Y eso la ahoga más que cualquier ruptura. Cada ruptura con Aidan o cada reencuentro con Big subraya que Carrie es más su historia que su persona. Y aquí hay un riesgo enorme, que si los espectadores dejan de emocionarse por Carrie, ella misma desaparece. Y eso le aterra todavía más que una ruptura. Por eso no se permite revelarse del todo. Ahora, yéndonos hacia el otro, las amigas, las parejas, etcétera, etcétera, mientras Big le ofrece tensión y Aidan le ofrece un hermoso y precioso hogar, siendo Aidan todo hermoso y bello él. Aparte, las amigas, Charlotte, Miranda y Samantha, encarnan el otro simbólico. Son su ley, su conciencia, su red de símbolos culturales, esta sororidad postmoderna. Cuando Carrie se pierde, se vuelve una desgraciada. Traiciona, prioriza su ego y humilla a los demás. Y aquí es donde sus amigas la confrontan, que también la confrontan de una manera muy suave y le ponen unos límites muy de bebé, muy... bueno, la verdad es que ellas merecían más, pero... es parte de la serie, está bien. Ellas le dicen que pues no puede simplemente huir al departamento de un excéntrico millonario que la trata como cualquiera. Le dicen que eres mejor que esto. Y cuando lo tiene, huye de él, que es cuando
tiene a otro excéntrico millonario que la trata mejor, que es el ruso, pero pues también ahí hay unas cuestiones un poquito feitas. Y termina huyendo con Big. Triste final, al final de cuentas. Ellas, siendo sus amigas, sostienen su estructura. Y aunque Carrie a menudo las hiere siendo una maldita desgraciada, vuelve. Porque ellas saben que su sistema de valores depende de ellas para existir. Aunque yo no entiendo cómo lo permiten, la verdad. Bueno. Pero bueno, aparte, esa tensión entre su deseo impulsivo y el reclamo moral genera una buena parte de la dramaturgia del show. Así que, bueno, ya ni modérrimo. Dentro de todo el drama, Carrie ya sabemos que no busca una vida estable. Más bien busca una vida interesante. Necesito encontrar una manera chistosa de referirme a Lacan, porque no puedo decirle papi Lacan. No aplica como con papi Freud. Pero bueno, Lacan diría que la satisfacción completa es la muerte del deseo. Entonces, por eso la desgraciada no se casa con Aidan. Por eso no elige vivir una vida predecible, porque la satisfacción amenaza en convertirse en irrelevante. Y obvio, Carrie no puede ser irrelevante. Eso para ella sería ser invisible y obviamente eso no puede pasar con la estructura neurótica que tiene esta mujer. Ya por último, la moda es una especie de articulación del deseo y el símbolo fálico. Cada Manolo Blahnik, cada vestido de Prada, Chanel, marca mamona que usted quiera añadir aquí, no es un accesorio, es un significante simbólico. ¿Por qué? Porque la moda es su lenguaje, punto, es su código. Es con lo que se nombra, se afirma y se representa. En el lenguaje lacaniano es como si se dijera: mi deseo está a la vista, pero no se apaga. En la moda domina la tensión entre cubrir y mostrar, entre simbolizar la femineidad y subvertirla. Y pues aquí Carrie juega con eso como maestría millonaria. Cañón. Ya en conclusión, Carrie es una especie de sujeto dividido por excelencia. Como ya dijimos, su columna es un doble espejo, refleja su deseo y lo alarga. Big es su objeto a nunca lo alcanzará, pero sin él no existe el deseo. Aidan, precioso, hermoso. Aidan. Aidan simboliza la tentación entre la satisfacción y por eso lo repele. Sus amigas son el otro simbólico que la contiene. Permite que siga apareciendo, que siga existiendo, que no se convierta en la mujer invisible en su cabeza, porque pues bueno, la moda es pues su lenguaje estético y cada episodio es una revitalización del vacío que es ella. Porque Carrie, vivir es desear y desear es existir. Ese vacío, ese drama, ese deseo perpetuo es lo que la hace irresistible, bastante patética, siendo muy honesta, y pues sí, en algunos episodios es gloriosa. Y siendo muy honesta, es lo que tenemos en común con ella. Seguimos viviendo, leyendo y amando algunas veces a quien no nos deje en paz. Lo hemos hecho, admítelo. Tal vez no en este momento, tal vez ya fuiste a terapia y ya sanaste tus pedos, pero lo hiciste. Yo lo sé y estoy muy segura, apuesto un peso a que ya lo hiciste. Y bueno, ese fue el análisis desde Jacques Lacan, que me ha costado mucho trabajo a veces entenderlo. Es conflictuoso, pero seguimos intentándolo y para eso está este podcast, para que juzguen cómo estamos haciendo estos análisis. Pasamos a las poderosas recomendaciones, que pues realmente no son muchas, igual que el episodio anterior, son recomendaciones obvias. Vean las 6 temporadas de la serie. No puedo recomendarles un capítulo en específico porque hay algunos que sí son continuos. Más bien creo que la mayoría son continuos, aunque sí podrían ver alguno que otro salteado. Pero pues pierde cierto drama porque ya de repente ven uno salteado y dicen, chingano que ya estaba con fulanito y de repente ya está con el otro, entonces confunde. Vean la serie completa. Vean las películas, hijo, o sea, la primera pues es la de la boda y que terminan dejando a Carrie en el altar, Big siendo Big la termina abandonando en el altar, después se arrepiente, Big siendo Big y pues ya saben todo el drama y el caos.
de la relación que ella creyó que ya al fin tenía y después ya no, y etcétera, etcétera. La segunda película, ay, sale Aidan precioso, siendo guapo, y obtiene su venganza. Muy bien, Aidan, vean esa película para que sepan por qué Aidan obtiene su venganza. Y como tarea les voy a dejar que vean And Just Like That. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una segunda parte sobre esta Carrie siendo más madura de alguna manera, porque pues la edad. Y pues sigue siendo una neurótica, pero ahora con menopausia, porque pues ya está en la edad de. Y ahí la tienen, damas, damos, caballeros y caballeras. Carrie Bradshaw, parte 1. No como la protagonista perfecta, sino como el símbolo vivo del deseo neurótico. La mujer que convirtió sus errores en moda, sus angustias en narrativa y su ego en su marca personal. ¿Por qué no? La amamos, la odiamos, la entendemos, la criticamos, escuchamos y sí juzgamos un chingo, pero sobre todo nos vemos reflejados en algunas cosas de su contradicción. Porque todos en algún punto, ya les dije, elegimos mal, herimos a quien nos ama y corrimos atrás de lo que sabíamos que no nos convenía. Se nos di que ahí no era y ahí fuimos. Así que cálmense. Aunque odiamos al personaje, la neta la llegamos a cagar bien recio. Y solo así, no pude evitar preguntarme, si ya nos siguen en YouTube y en Spotify, dejan sus comentarios de más de 3 palabras porque el algoritmo se pachequea, ¿nos dejan las estrellitas como en Uber? Recuerden seguirnos en nuestras poderosas redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok, que ya prometemos revivir el TikTok. De repente ya dejamos de subir cosas. Estamos como @bestiasocultas_. Y si quieren seguir mis crisis personales disfrazadas de contenido, me encuentran a mí solo en Instagram como @_Jack Romero, sí, _, y el Jack con C y Q, JACQ. Nos escuchamos en el siguiente episodio el próximo jueves, aunque con la Carrie de And Just Like That nos vamos a tardar un ratito porque queremos que termine la tercera temporada de esta serie para poder analizarla hasta donde se quedó. No sé si habrá una cuarta temporada, pero mientras lo vamos a hacer hasta la temporada donde se quede. Así que tienen tarea. Vean la serie si no la han visto, vean las 2 series, más bien las películas, ahora sí que todo el universo de Sex and the City. Hasta entonces, no persigan a su Mr. Big, vayan a terapia y persigan su inconsciente. ¡Hasta la próxima!